Life Change. La verdad que es un gusto estar con ustedes como todos los domingos. Si vienes por primera vez a Life Change, quisiéramos que nos adoptaras como tu familia para siempre, ¿ok? Eso es lo que queremos ser para ti. No solo en este mundo, sino lo que viene después. Ahí vamos a estar juntos, todos, ¿ok? Los gorditos, los feitos, los guapos, todos, ¿ok? Vamos a estar juntos, vamos a ser una gran familia. El día de hoy estamos continuando nuestra serie de mensajes titulada La emoción de la esperanza. Estamos hablando de la Navidad, ¿no? Es una de las épocas más maravillosas del año. De hecho, estadísticamente es el mes más feliz de todo el año. ¿A poco no? Levanten la mano los que en este mes consideran que son más felices que el resto. Y el mes de enero es el mes más infeliz. No, no es cierto. Pero la verdad, pudiéramos saber todos, estamos en bancarrota, ¿verdad? Engordados, en fin. Pero bueno, estamos muy emocionados, ¿verdad? Porque viene ya la Navidad. Y la Navidad, justamente para los cristianos, significa algo extraordinario. Muchos van a debatir siempre en que si fue en esta fecha, si fue en otra, si debemos o no celebrarlo. Yo honestamente, desde el fondo de mi corazón te digo, yo quisiera que celebráramos todos los días la Navidad, ¿ok? Porque nuestro Señor está todos los días con nosotros. Pero si por lo menos por un día al año voy a celebrar su llegada, y es una excusa perfecta para hablar de Él con mis amigos y familiares que no lo conocen de la manera en la que yo lo conozco a Él, pues ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces celebremos la Navidad. La semana pasada hablamos de la historia de Zacarías. ¿Te acuerdas de la historia de Zacarías? Hablamos de Zacarías y Elizabeth, y es muy importante conocer la historia de Zacarías y Elizabeth porque es justo el previo a Navidad. Cuando la gente pensaba de que ya Dios los había olvidado por completo, Él hace algo extraordinario en la vida de Zacarías y Elizabeth a una edad muy avanzada, cuando ellos ya no podían tener hijos, y era una desgracia, era una vergüenza en esa época no tener hijos. Elizabeth se embaraza y da a luz a un niño extraordinario, mandado por Dios también, y que se llamaba, ¿cómo se acuerdan? Juan. Y que llegamos a conocer tú y yo como Juan el Bautista. Y Juan el Bautista es primo ¿de quién? Es primo de Jesucristo. Entonces por eso es la importancia, ¿no? Porque primero nació Juan, y Juan de hecho fue como que el que allanó el pavimento para Jesucristo, para todo esto que iba a venir. Juan el Bautista anduvo primero, entonces fue extraordinario todo esto, y cómo Dios tenía un plan absolutamente para esto. Así que si el día de hoy estás pensando que Dios ya se ha olvidado de ti, que no ha escuchado tus oraciones, voltea a ver la historia de Zacarías y Elizabeth y te vas a dar cuenta que cuando ya no había posibilidad de que se hiciera algo humanamente posible, Dios lo hizo. Y así como lo hizo Dios para Elizabeth y para Zacarías, también lo puede hacer en tu vida, ¿ok? Así que no pierdas la esperanza. Hoy vamos a ver una historia extraordinaria, porque ¿sabes la historia de quién vamos a ver? Tu historia. Y a lo mejor dices, chirrión, ¿cómo? Si yo no estoy en la Biblia. Pues sí, desde ahí vienes tú, ¿ok? Y hoy vamos a hablar de ti y de por qué la Navidad y por qué existe la Navidad. Vamos a hablar justamente de eso, y esto viene en tu historia. Entonces, quiero que levantes la mano si tú te consideras cristiano. Si tú has recibido a Jesucristo en tu corazón, levanta la mano. Ok, bueno, tu historia, de ti vamos a hablar. Porque si tú eres cristiano, ya eres parte de la familia de Dios. Entonces, vamos a ver lo que nos dice Pablo desde su punto de vista, todo esto respecto al nacimiento de Jesucristo y lo que significa en sus ojos. En un pequeño versículo que vamos a ver, de hecho, 2 versículos que vamos a ver el día de hoy, es extraordinario lo que Pablo nos está diciendo a ti y a mí en el libro de Gálatas. Entonces, si tú trajiste tu Biblia, en el libro de Gálatas la puedes abrir, capítulo 4, versículos 4, y empieza, y dice Pablo. Pablo se estaba dirigiendo en ese entonces, para que tengas un poquito de contexto, se estaba dirigiendo a una audiencia completa y absolutamente romana. Es decir, no habían judíos en ese momento para los que él estaba hablando, ¿ok? Entonces, eran todos romanos a los que él les estaba hablando en ese momento. Y dice Pablo: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, está buena la fiesta ahí con los niños. La semana pasada aprendimos de verdad el tiempo establecido. Pablo nos está diciendo, mira, ¿sabes qué?
Hubo una época en donde todos creían que ya esto del Mesías ya no se iba a dar, ¿ok? Ya habían pasado cientos de años, de hecho 700 años, y no parecía la presencia de Dios. Parecía que Dios había olvidado a todos, ¿verdad? De que ya no iba a haber Mesías, pero un pequeño grupo de personas seguían creyendo en esto y finalmente se dio. Por eso Pablo nos está diciendo, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo, es decir, para lo que tú y yo hemos estado pidiendo a Dios, si le has estado pidiendo a Dios hijos, si le has estado pidiendo a Dios finanzas saludables, si le has pedido a Dios restaurar tu salud, todo lo que le has estado pidiendo a Dios, el Señor lo tiene en su calendario personal para tu vida. Tú no sabes qué fecha es, pero Él sí lo sabe. Y por eso Pablo nos dice a ti y a mí, espérame, o sea, es que ya se cumplió el tiempo que estableció ¿quién? Dios. Entonces, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su hijo nacido de una mujer. Pablo, un hombre que vivió en el primer siglo. ¿Cuál es el primer siglo? Pues después de Jesucristo, ¿verdad? Después del nacimiento de Jesucristo, ahí empieza, ¿no?, lo extraordinario de que verdaderamente tú y yo adoramos a un Dios real que existió, que pisó esta tierra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque después de Jesucristo cambió el mundo totalmente. Y entonces tenemos el tiempo antes de Cristo y después de Cristo. Entonces estamos hablando del primer siglo después de Jesucristo. Pablo fue una persona que seguramente, no seguramente, él no conoció físicamente a Jesucristo. No fue uno de los discípulos que caminó junto con él, que vivió su ministerio. Él no fue uno de esos. Muchas personas piensan que él era uno de los 12 discípulos, pero en realidad él no lo fue, él vino después. Entonces, Pablo, a pesar de que él no conoció a Jesucristo, seguramente sí compartió con Pedro, con Juan, con todos los demás discípulos, incluyendo la mamá de Jesucristo. Seguramente él compartió con María, y él, lo que nos escribe a ti y a mí el día de hoy, es el resultado de todas estas conversaciones que tuvo con ellos. ¿Sí? De que dijo, ¿y sabes qué? Me queda claro, estas personas vivieron, pasaron tiempo con el Hijo de Dios, nacido de una mujer, de una virgen. O sea, Pablo está ya 100% seguro, ¿ok?, de que no solamente se lo reveló Dios, sino de que todos los testigos oculares que vivieron con Jesucristo, dijo, ok, me queda claro. Continúa y dice, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Nos está diciendo Pablo aquí que este niño que nació, a pesar de ser hijo de Dios, tenía que cumplir con todos los mandatos de la ley. Es decir, él, por ser hijo de Dios, rey de reyes y señor de señores, no estaba exento. Porque muchos, ¿verdad? Cuando, es el hijo del pastor, pues él está exento de que cumplir con esto y las otras cosas. Pues no, o sea, mis hijos todos son iguales que los demás, ¿no? O cuando en una empresa el hijo del dueño, ¿verdad? Pues es que es el hijo del dueño, puede hacer lo que quiera. No, en el caso del hijo de Dios, Dios lo mandó justamente a cumplir con todas las leyes. Por eso dice, sujeto a la ley. Sujeto a la ley. Esto es súper importante que entendamos esta parte, que Jesucristo no vino a hacer lo que Él quisiera. Él vino a hacer lo que nuestro Padre Celestial ya había mandado a cumplirse. Continúa y dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley. ¿Quiénes éramos esclavos de la ley? Pues tú y yo, todos nosotros éramos esclavos de la ley. Toda nuestra ascendencia y descendencia lo eran. Y tú y yo rompimos estas reglas. Aquí es donde la parte que muchos, cuando no conocemos de Cristo, cuestionamos de que, ¿por qué me dicen pecador si yo no he hecho nada malo? ¿Verdad? Bueno, porque de acuerdo a los estándares de Dios, sí, ya fallaste. Si fallaste en una sola de las cosas, ya eres pecador, ya estás en deuda con Él. Y dice la palabra de Dios que el pago por el pecado es ¿qué? La muerte. Los de este lado sí están bien despiertos, aquellos lados como que están cabeceando. Okay. El pago por el pecado es la muerte, de acuerdo a los estándares de Dios. Por eso se nos llama pecadores, porque todos hemos fallado, hemos roto las leyes de Dios, no hemos podido cumplir con ellas. Y si somos honestos,
como raza humana, como personas en general, fallamos constantemente. Vamos a hacer un pequeño resumen para que veas cómo fallas a cada rato. Te apuesto que a principios de este año, en el mes de enero más o menos, levanten la mano los que se pusieron el propósito, la regla de cambiar sus hábitos alimenticios. Ok, muy bien. Ahora levanten la mano los que lo cumplieron. Ok. Exacto, Kevin. No lo cumplió. Baja tu mano. Yo te conozco. Ok. Falló. Todos fallamos. Ok. Ahora, levanten la mano los que a principios de año se pusieron la regla en su vida de que pues van a ejercitar su cuerpo. Ok. Levanten la mano. Ok. Ahora, levanten la mano los que de hecho cumplieron con esa regla que se impusieron. Ok. ¿Todos los días? ¿Seguro? Como que solo los primeros 10 minutos del día. Ok, te das cuenta, mira, me puedo seguir con 20,000 ejemplos. Con el ejemplo de que voy a tratar mejor a mi esposa todos los días y has fallado. O voy a tratar mejor a mi esposo todos los días y has fallado. O voy a cambiar la forma de educar a mis hijos de acuerdo a la manera de Dios y has fallado. O sea, y le podemos seguir porque tú y yo, la neta, somos bien malos para conservar la ley. Sí, fallamos completamente. Sí, la ley del mundo y la ley de Dios, y fallamos constantemente. Entonces por eso Dios hizo algo extraordinario, porque dijo, esta gente no me va a poder pagar nunca. Estábamos en deuda con Él y por eso nos llamamos pecadores. A veces estamos en deuda con nosotros mismos, a veces estamos en deuda con personas y si somos honestos, hay deudas que no podemos pagar. Cuando le faltamos el respeto a nuestro padre, a nuestra madre, a nuestra esposa o nuestros hijos, hay muchas ocasiones en las que no puedes regresar en el tiempo y deshacer lo que ya hiciste. No hay manera. Y lo mismo es para con Dios. Tú no puedes pagarle a Dios. No hay nada lo suficientemente bueno que tú puedas hacer después de haber pagado para pagar por tus pecados. Y por eso es que nuestro Dios es tan extraordinario, porque lo que hizo por ti y por mí de verdad que es maravilloso. Nacimos bajo una ley y pues tú y yo sabemos que están bien las leyes, ¿no? De hecho, si no tuviéramos leyes, viviéramos en un mundo completa y absolutamente caótico. Para comprobar que necesitamos leyes, muchas veces estamos en la zona escolar de nuestros hijos. Levanten la mano los que tienen hijos que van a la escuela. Ok. De repente los llevamos a la escuela y vemos que pasa un loco, ¿no?, volando, o el tuxa o lo que tú quieras, y de repente dices, oye, es que está pasando a muy alta velocidad, ¿verdad? Aquí la velocidad tiene que ser como que a 20. ¿Te estás dando cuenta de que estamos aprobando la ley? Estamos reconociendo que necesitamos reglas para vivir en este mundo. Sin embargo, también reconocemos que nosotros fallamos o rompemos las mismas reglas. ¿Cuántos han respetado durante su vida, sin fallar, los límites de velocidad? Respetar. Levantó la mano la que no maneja. O sea, entonces, de verdad, fallamos constantemente. Reconocemos que es algo bueno, que necesitamos la ley. Lo reconocemos, pero reconocemos también que fallamos, que somos muy malos para conservar la ley. La cosa es que estamos en deuda. Estamos en deuda con Dios y esta multa que se nos ha generado no la podemos pagar. O sea, no podemos ir a la oficina de tránsito o ante la iglesia y decir, okay, vengo a pagar mis multas, vengo a pagar mis pecados. No hay manera, porque la única manera es la muerte. Y debido a esta deuda tan pero tan grande, en la cual todos hemos fallado, la palabra de Dios dice que éramos tú y yo esclavos de la ley. Y aunque quisiéramos, no había manera de cómo pagarlo. En este mensaje, fíjate que, fue tan poderoso que como Dios en persona vino al mundo a pagar por todos y cada uno de nuestros pecados. Y esto la gente lo reconocía, lo sabía, decía, no hay manera de que yo pueda pagar esto. Pero entonces Dios se hizo hombre con su Hijo para pagar estos pecados, para decir, ¿sabes qué? Reconozco que no puedes pagarme, que has fallado y que estás distanciado de mí.
Así que él se convirtió en una especie de juez y parte. Y entonces pagó la deuda por cada uno de nosotros. Siendo algo extraordinario, porque cuando lo piensas dices, ¿quién en su sano juicio va a mandar a su hijo a pagar por mí? Por mis deudas. Y de verdad esta historia, estos dos versículos son sorprendentes, perdón, son 3 versículos. Porque lo que vamos a aprender en ellos es de que no solamente Dios mandó a pagar nuestras deudas. Él quería algo más. Él venía a liberarnos de esto, que ya no tuviéramos ataduras, que ya no fuéramos esclavos de la ley. Porque si lo pensamos tú y yo, con sinceridad, el perdonar es fácil. Perdonar es fácil. Perdonar es, te perdono, me ofendiste, me fallaste, te perdono. Es fácil. Lo difícil es tener una relación con la persona que te falló. El decirle, pues bueno, me fallaste, me insultaste, me pusiste el cuerno, me robaste, pero ¿sabes qué? No solo te perdono, quiero que seas mi brother. Y tú dices, ¿cómo? Ese es nuestro Dios. Fíjate cómo continúa Pablo y nos dice, y Pablo estaba buscando una palabra que no había manera de ser descrita. Lo más cercano era la palabra que Pablo utiliza a continuación. Y dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder, y dice esta palabra extraordinaria, así que subráyala por favor, porque de aquí es donde empieza tu historia y la mía, ¿ok? Dice, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos, a fin de que pudieran adoptarnos como sus propios hijos. Adopción es justamente lo que te acababa de comentar en este momento. Imagínate que le robas a alguien, vamos a poner que nosotros somos los buenos, las víctimas, como casi siempre somos, ¿no? Las víctimas. Alguien viene y nos falla, nos falta el respeto, nos roba. Supongamos que nos deja en bancarrota a esta persona. Y entonces le dices, ¿sabes qué? Te perdono, pero no solo te quiero perdonar, quiero adoptarte como mi hijo. ¿Quién lo haría? Ninguno levanta la mano, ninguno asiente con la cabeza, porque nadie en su sano juicio va a adoptar o va a decirle, quiero amarte profundamente a alguien que ya te ofendió, que ya te falló. Pero por eso es que nuestro Dios es extraordinario, porque te dice, ¿sabes qué? Yo sé que ya la regaste y que, ¿sabes qué? La vas a seguir regando, pero yo quiero perdonarte, no solamente perdonarte, quiero tener una relación contigo, quiero que seas mi hijo, quiero que seas parte de mí. Para Dios a lo mejor hubiera sido muy fácil perdonarte y olvidarse de ti. Me fallaste, me pides perdón, que sabes, ¿sabes qué? Ya, ahí muere, jamás te quiero volver a ver en mi vida, pero ya te perdoné. Eso es muy fácil. Pero nuestro Dios nos enseña a hacer algo diferente. Él quería algo mucho más profundo en ti y en mí. Él quería una relación extremadamente cercana. Y Pablo, cuando usa esta palabra, el término adopción, cuando tú y yo pensamos en adopción, ¿en qué pensamos? En pequeños bebitos, ¿verdad? Hermosos, casi recién nacidos, pobrecitos abandonados, ¿verdad? Esa es la imagen que se nos viene. Pensamos en niños de 5 hasta 8 años tal vez, pero no pensamos en personas adultas, ¿verdad? Tú y yo, cuando nos dicen la palabra adopción, no estamos pensando, pues sí, me voy a adoptar un hijo como de 30 años que ya trabaje, ¿verdad? Que gane bien preferentemente para que venga y aporte para la casa. No pensamos en eso. Sin embargo, en aquella época sí se pensaba de esa manera. En aquella época, cuando pensabas en adopción, no pensaban en los bebés. ¿Sabes por qué? Porque los bebés se morían. Tienden a morirse. Son seres humanos. Necesitan cuidados, necesitan atenciones. Tampoco pensaban en los niños pequeñitos. ¿Sabes por qué? Porque evidentemente decían, no sé, hijo de quién sea este. Yo no sé cómo vaya a ser en su vida futura. ¿Qué tal si me sale un truán? ¿No? La gente en esa época en Roma no pensaban en adoptar ni bebecitos ni niñitos. La gente en Roma en esa época adoptaban gente adulta, adoptaban adultos. A lo mejor te pones, dices, no creo, o sea, ¿cómo?
¿no? No suena lógico, pero sí, efectivamente sí era lógico. ¿Sabes por qué? Porque la gente en esa época pensaba en sus títulos nobiliarios, ¿ok? Pensaba en sus finanzas, pensaba en todas sus tierras y pensaban en quién va a cuidar de estas cosas y seguir con mi legado. Muchos hombres, ¿verdad? Seguimos con, ay, hay que seguir el apellido familiar, los Carballo, ¿no? Entonces tengo que tener hijos fuertes y guapos. O sea, en esa época la gente pensaba muy así, ¿verdad? En cómo seguir el linaje familiar, aunque no fueran de la familia, sino adoptarlos. De hecho, por ejemplo, Julio César, conocen a Julio César, ¿verdad? Muy famoso en las historias. Si no lo conoces, métete a Google, pones Julio César y te aseguro que te sale él en la cima de la lista. Entonces, Julio César era un emperador en Roma. Después de ser asesinado y se leyó su testamento, la gente se dio cuenta de que él había adoptado a su sobrino nieto, porque él no tenía hijos. ¿Ok? Adoptó a su sobrino nieto, o sea, el nieto de una de sus hermanas, para decirse, es que este chavo, la neta que sí va bien en el camino, me parece que él puede ser un buen sucesor a mi imperio, y adopta a su sobrino nieto, Octaviano. Yo lo primero que hubiera hecho era cambiarle el nombre a Octaviano, y perdón si vino algún Octaviano el día de hoy, me parece un nombre poco común. Si vino algún Octaviano, levante la mano porque, o sea, ok, bueno, no vino ninguno. En internet espero que no nos esté viendo ningún Octaviano, porque entonces sí ya tengo problemas, pero bueno, ok. Octaviano crece y evidentemente Julio César, el emperador, había hecho una buena elección al nombrarlo su hijo, ¿verdad? Y heredero de absolutamente todo, porque él a sus 19 años pasa a convertirse en el siguiente emperador. ¿Sabes quién fue este siguiente emperador? César Augusto. ¿Alguien conoce a César Augusto? Súper famoso. Hoy están recibiendo los chavos clase de historia también, ¿ok? Entonces, César Augusto, a su vez, hace cosas similares. Esto de la adopción era lo más común en adoptar adultos. César Augusto crece y entonces él tiene solamente una hija que le da un montón de nietos. Él lo que hizo, como no tuvo hijos varones, sino solamente una hija, adopta a todos sus nietos varones. Los adopta como si fueran sus hijos. Entonces imagínate el día de la muerte de César Augusto. Llegan todos y, ay, Luisito, Miguel, Panchito, como tú quieras, ¿no? Fíjense que ahora resulta que su abuelito no era su abuelo, era su papá. Y tú te quedas así como que, ¿ah? Pero era de lo más común. Era de lo más común porque cambiaban ellos estas cosas en sus documentos, adoptaban a gente adulta, que ellos pudieran confiar su fortuna, sus títulos nobiliarios, seguir con el imperio. Nadie iba a adoptar a alguien en su sano juicio que no pudiera continuar con su linaje. Y evidentemente el hijo ninguno de los nietos de César Augusto llegó a ser algo bueno. Una de las esposas que tuvo César Augusto tenía un hijo de otro matrimonio y se llamaba Tiberio. Ay, ¿qué onda con los nombres, no? Pero bueno, Tiberio en esa época fue finalmente el que se quedó como heredero de César Augusto y se convirtió en emperador. Y Tiberio era el emperador regente cuando Jesucristo fue crucificado. ¿Ya estamos a la par en la historia? Ok. Muy bien. Esto era de lo más común. Entonces, cuando tú te diriges a una audiencia plenamente romana, la gente romana está entendiendo adoptar. Ok, yo sé a qué se refiere el término adoptar, pero no voy a adoptar a cualquier persona. Y Dios nos está diciendo esto. A través de mi Hijo Jesucristo, yo te voy a adoptar como mi hijo. Y la gente iba a decir, me vas a adoptar, pero si yo no valgo nada. Si yo he fallado, he roto la ley, no tengo nombre, he pecado contra ti. Dios te dice a ti que a lo mejor tú y yo decimos, Dios, que yo no valgo nada, le he fallado constantemente. Él te dice, sí, no solamente quiero perdonarte, quiero que seas mi hijo, quiero adoptarte, quiero que seas heredero de mi reino. Oh, wow. Yo no sé tú, pero esto es algo extraordinario.
Extraordinario el entender de que, ok, en esa época no se hacía. Digo, si hay, para hacer un pequeño paréntesis, si hay alguien aquí que tenga bastantes recursos y necesite algún heredero, aquí estoy disponible para adopción, también. Entonces, miren, de verdad, Dios hizo algo extraordinario a través de Jesucristo. A pesar de lo que tú has hecho, a pesar de lo que vas a hacer, en las cosas en las que te vas a equivocar, a pesar de las promesas que has roto, a pesar de que le has fallado a Dios mismo, a pesar de que le has fallado a tu Padre Celestial, si tú has recibido a Jesucristo como tu Señor y Salvador en tu corazón, tú eres hijo de Dios, adoptado, pero eres hijo de Él, coheredero de su reino. Y por eso es que la historia de la Navidad es tan importante, porque la historia de la Navidad te hace a ti heredero, te hace a ti parte de la familia más grande que pueda haber sobre la faz de la tierra, que son los hijos de Dios. Y continúa Pablo en Gálatas 4:6, porque se pone más bueno esto. O sea, no solamente eres hijo de Dios, sino que Él quiere algo especial contigo. Y dice, y debido a que somos sus hijos, ¿quiénes somos sus hijos? Nosotros. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón. Jesucristo habita dentro de ti y de mí, el cual nos impulsa a exclamar que ay, se me aguan los ojos, porque sabes que tal vez tú no sepas el significado de esta palabra, pero esta palabra es poderosísima. Esta palabra Abba, cuando fue escrita por primera vez, fue en el arameo, y después en el Nuevo Testamento los griegos no tenían una manera de cómo traducir el significado de esta palabra. La palabra Abba significa papi, papito. Entonces los griegos dijeron, chispas, ¿para qué? Como no hay manera de traducir esta palabra literal, ellos no tenían esa terminología de que mi papito, no, mi papi. Como no había eso, entonces te ponen Abba, que es lo que quiere decir, pero si no entendías esa palabra, te ponían padre, ¿ok? Entonces por eso tú y yo, cada vez que veamos Abba, la vas a ver seguida de la palabra padre. En todas las partes de la Biblia que veas Abba, va a decir padre, porque no había esa manera de interpretarlo. Entonces, wow, el Espíritu de Dios que está dentro de ti y de mí te está diciendo, ¿sabes qué? Lo que mi papá está buscando de ti no es que solamente seas su hijo, sino que tú le llames papito, papi, que tú tengas esa relación como cuando tienes tu relación con tu padre, ¿no? Que creces y lo amas y de cariño le dices ¿qué? Papi, papito. Wow. Así de cercano quiere ser Dios contigo. Así de cerca. Él te está diciendo, yo sé que has fallado, yo sé que no me puedes pagar, pero yo quiero que seas mi hijo, pero no cualquiera de mis hijos. Quiero que tengas una relación íntima conmigo. ¿Sabes quién dijo por primera vez esta palabra? Jesucristo. Jesucristo en su momento de mayor tribulación, antes de ser crucificado en el jardín de Getsemaní, ¿te acuerdas? Cuando dobló sus rodillas, lo primero que dijo fue Abba, como diciendo papito. Así de fuerte es esto. Así de cercano Dios quiere estar contigo. De la misma relación que Jesucristo tenía con Él, tú la puedes tener. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar Abba, Padre. Y luego continúa y dice, así que ya no eres un esclavo, ya no estás atado a la ley. Vuelve a mencionar esto del esclavo porque eso éramos, esclavos del pecado, esclavos de la ley, y parecíamos que no íbamos a avanzar. Estábamos sujetos, encadenados a cosas, y Él vino a liberarnos. Por eso nos dice, ya no eres esclavo, porque ¿sabes qué? La relación de un esclavo con su amo, ¿cuál es?
de sujeción, de absoluta obediencia, porque si no, puede morir en ese instante. De hacer las cosas por temor, porque puedes perder la vida o un brazo o lo que tú quieras. Y por eso Pablo nos vuelve a decir, ya no eres un esclavo. Ya no tienes que obedecer a Dios por obligación, sino por tu amor a Él. Porque Él es tu Padre, porque tú tienes una relación tan cercana con Él que le dices, papito, le dices, Abba. Por eso nos lo dice. Por eso te puse en tu programa lo siguiente. Una reflexión, algo para que cambies tu mente. Y dice lo siguiente, eso no está en el PowerPoint, está en tu programa, y dice, tú no debes ver más a Dios como ¿quién? El juez. No debes de ver más a Dios como juez. Toma nota en tu programa porque no va a estar en la pantalla. No debes de ver más a Dios como a juez o el que impone la ley, sino verlo como tu Abba, como tu Padre, verlo como Abba Padre. No debes de ver más a Dios a través del lente de lo que has hecho, sino a través de quién eres tú en realidad, su hijo o su hija. Así que relaciónate con tu Padre Celestial. Relaciónate con Él. Mira, el mensaje de la Navidad lo podemos resumir en lo siguiente y está en tu programa también. De que Dios no mandó a su Hijo únicamente para que seas perdonado o perdonada. Ese es el punto en tu programa. Dios no solamente mandó a Jesucristo para que tú seas perdonado o perdonada, sino también para que tú puedas ser su hijo o su hija. Y que cada vez lo puedas llamar Abba Padre. ¿Qué clase de hijo quiere Dios que seas tú? O que sepas que eres. Dios quiere que sepas que eres un hijo amado, aceptado, deseado, perdonado. Dios quiere que sepas que tú eres heredero del reino de los cielos. Dios quiere que sepas por sobre todas las cosas cuánto vales tú. ¿Sabes cuánto vales tú? La Navidad. Eso es lo que tú vales. La Navidad. El que haya venido Jesucristo a morir por ti, por mí, por nuestros pecados, ¿verdad? Para ser hijos de Dios a partir de eso. Eso es lo que tú vales. La Navidad, cada vez, cada año. Eso es lo que tú debes de celebrar y debes de recordar tu valor en la Navidad. Que Dios mandó a su Hijo unigénito. No para que te perdieras, sino para que tuvieras que vida eterna. Gálatas nos dice, sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de que pudieran adoptarlos como sus propios hijos. Si tú eres hijo de Dios, entonces eres heredero del reino de Dios, heredero de la vida eterna. Y mira, si esto te sorprende aquí en la cabeza, de que dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿en serio, neta, soy hijo de Dios? O sea, si esto te sorprende aquí en la mente, espera que eso llegue a tu corazón. Porque cuando esto pasa de lo sorprendente de estar en tu mente a lo sorprendente de estar en tu corazón, tu vida va a ser transformada. Tú vas a cambiar porque sabes que en ese momento sabrás cómo lidiar con la tentación. Porque sabes el hijo de quién tú eres. En ese momento tú sabrás cómo lidiar con la oscuridad porque tú sabes que eres el hijo de la luz eterna. En ese momento tú vas a saber cómo actuar en todas y cada una de las situaciones en la vida. El que eso baje de tu cabeza a tu corazón cambiará la forma en la que te comunicas con Dios, cambiará la forma en la que tú oras, y de ahora en adelante muy probablemente empieces a dirigirte hacia tu Padre como Abba, porque reconocerás esa relación que tu Padre desea y anhela contigo y que debes anhelar tú también con Él. El decirle papito, el decirle papi, Abba. Vas a cambiar tu valor.
vas a cambiar tu valor porque vas a reconocer todos los años, y yo espero que cada día de tu vida lo recuerdes. Tú vales la Navidad. Tú vales la Navidad. Y la invitación está abierta. Esa invitación a ser hijos de Dios sigue abierta. A lo mejor ha pasado mucho tiempo y nunca has aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Esa invitación está abierta para ti el día de hoy. Sigue abierta. A lo mejor hoy es el día en el que ya finalmente entendiste por qué todo el mundo te llamaba pecador, o por qué cuando llegas a ciertas iglesias te llaman hermano y tú dices, y esta gente yo ni la conozco. A lo mejor hoy ya entiendes por qué nos llamamos hermanos, porque somos una familia eterna, porque si somos hijos de Dios, entonces somos herederos del reino, y ahí es donde pertenecemos por la eternidad. Así que si tú el día de hoy quieres recibir a tu Señor, a Jesucristo como tu Señor y Salvador, tú lo puedes hacer. Si tú lo quieres hacer hoy aquí, yo te pido que levantes la mano y pases conmigo aquí enfrente. A lo mejor si quieres renovar tu compromiso, dijiste, lo hice hace mucho tiempo y no entendí el significado. Si tú quieres hacerlo el día de hoy, levanta tu mano, por favor. Muy bien, por favor, pase.